Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en este video seguimos en la práctica número 2, pero en este video vamos a ver función cuadrática, ¿sí? El primer video de la práctica 2 fue el video de función lineal y ahora tenemos función cuadrática. Después falta función polinómica. Función polinómica se refiere a las funciones de grado más grande que 2, ¿está? Grado mayor a 2. Bien, pero acá vamos con las funciones cuadráticas. Entonces, la primera aclaración que yo quiero hacer de las funciones cuadráticas es que una función cuadrática puede ser expresada, puede ser escrita en tres formas diferentes, que es la forma polinómica, la forma canónica y la forma factorizada. Las tres son formas de expresar una función cuadrática, o sea que una misma función la puedo escribir de manera polinómica, canónica o factorizada. Como si fuera una misma palabra, pero la escribo en tres idiomas, bueno, es lo mismo, ¿sí? Una misma función la podemos escribir en tres idiomas, de tres maneras diferentes. Cada forma me va a dar determinada información, ¿está? ¿Cómo distinguimos una función cuadrática de otra función? Bueno, muy fácil, x va a estar al cuadrado, ¿ven? Acá claramente vemos que x está al cuadrado. Acá x está dentro de un paréntesis que se encuentra al cuadrado. Esto no es otra cosa que un cuadrado de binomio, o sea que x va a terminar quedando al cuadrado. Y acá tenemos dos factores y ambos factores tienen a x. O sea que cuando haga una distributiva me va a terminar quedando en algún momento de x por x, x cuadrado. O sea que en las tres formas voy a encontrar tarde o temprano la expresión x al cuadrado. ¿Está? Entonces eso es lo que caracteriza una función cuadrática. Voy a desarrollar primero la forma polinómica. La forma polinómica es la que figura ahí, la volví a escribir acá, es la que dice a por x cuadrado más b por x más c. ¿Qué son a, b y c? Bueno, ahí les puse a, b y c pertenece al conjunto de los números reales, o sea que a, b y c son números reales. ¿Está? Puede ser cualquier número, positivo, negativo, hasta inclusive puede ser 0, pero no sé si se dan cuenta que si a vale 0, 0 por x cuadrado vale 0. ¿Y qué me termina quedando? Bx más c. Esto es como un número multiplicado por x más otro número. Esto es igual a una función lineal, no sé si se dan cuenta. O sea que si a vale 0 directamente, entonces estamos en el caso de una función lineal. Por eso en una cuadrática a puede ser positivo o negativo, pero a no va a valer 0. ¿Está? Pero bueno, básicamente son números reales y sepan que a entonces no va a valer 0 porque si no ni siquiera estamos hablando de una función cuadrática. Es una simple función lineal en ese caso. Bien, bárbaro. Y les puse un ejemplo, ¿sí? Que es 2x cuadrado menos 4x menos 16. ¿Está? Bien, bárbaro. Entonces, a partir de ahora, ¿sí? Lo que voy a hacer es dedicarme a graficar esta función. Vamos a graficar esa función, ¿sí? Para graficar esta función hay que tener en cuenta que los gráficos de una función cuadrática van a ser parábolas. Van a ser cosas así. ¿Sí? Voy a hacer un gráfico cualquiera, no voy a hacer precisamente el gráfico de esto ahora, en un ratito ya lo voy a hacer, sino que voy a hacer un gráfico cualquiera, cualquier función cuadrática. Por ejemplo, esta de acá. Esto es una función cuadrática, ¿sí? Tiene la pinta, tiene la forma de una parábola, ¿está? Y tiene determinados puntos que son claves, ¿sí? Hay un punto clave que aparece en las parábolas, que es algo nuevo, porque en las funciones lineales, en las rectas no aparecía, y es el punto del vértice. Este punto en donde la parábola deja de bajar, de decrecer, y empieza a subir, empieza a crecer, este punto se llama vértice, ¿sí? Es muy importante este punto, es el vértice. Y casualmente coincide con el mínimo de la función, con el valor más bajo en y de la función. Esto es una función cuadrática, ¿está? Bien, bárbaro. Pero también puedo escribir una función cuadrática que sea una cosa así. Eso es una función cuadrática también. Y el vértice está acá arriba, ¿sí? En este caso el vértice no significa un valor mínimo, sino que significa un valor máximo, ¿está? Porque es el punto en donde la función deja de subir, deja de crecer para empezar a decrecer. Ese es el vértice. Y podemos ver algo especial de las funciones cuadráticas que son las raíces, ¿sí? Porque las funciones lineales tenían una sola raíz. Las funciones cuadráticas pueden tener dos raíces, como en este caso, corta dos veces al eje de las x, o también puede tener una sola raíz, como la que había dibujado antes. La que había dibujado antes era una cosa así. Esperen, que borro esto. También puede tener una sola raíz, como esta que había dibujado antes. ¿Ven? Tiene una sola raíz y coincide justo con el punto del vértice. O también puede pasar en una de esas
que una función cuadrática ni siquiera tenga raíces. Por ejemplo esto. Esto es una función cuadrática donde el vértice lo tengo ahí, pero no hay ninguna raíz, porque claro, la función no corta nunca al eje de las x. ¿Está? Entonces esto es una función que tiene vértice, pero no tiene raíz. Conclusión, una cuadrática puede tener dos raíces, una raíz o cero raíces. ¿Está? Bien. Nada más estuve graficando ahí funciones cuadráticas inventadas, totalmente inventadas en el momento, para marcar el concepto de vértice y de las raíces, ¿sí? Y ustedes seguramente vieron que yo hice dos funciones que son así, que tienen esta pinta, ¿sí? Hice una que tenía esta otra pinta. Vamos a empezar a hablar técnicamente. Yo hice dos funciones que tenían esta pinta, bueno, que tenían una concavidad positiva, que eran cóncavas hacia arriba, una concavidad positiva. Le vamos a decir de otra manera, que no es muy académica, pero es visualmente muy clara, que es feliz. ¿Está? Esto nada más lo decimos como para ubicarla fácilmente, después se van a acostumbrar y van a decir, bueno, concavidad positiva, feliz, ¿no? Parece como la boca de una sonrisa. Y la otra, triste, porque parece como la boca de una cara triste. ¿Está? Yo iba a decir la boca de una sonrisa, pero no. Es una cara triste. ¿Está? Entonces, feliz y triste. Cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Y ese es el primer aspecto que voy a marcar analíticamente, ¿sí? A ver, ¿de qué depende si una función es cóncava hacia arriba, o sea, feliz, o cóncava hacia abajo, triste? Bueno, depende exclusivamente del valor de A. Si el valor de A es un valor positivo, entonces la función va a ser feliz. Si el valor de A es negativo, entonces la función va a ser triste. Y si A vale 0, dijimos que entonces esto ni siquiera era cuadrática, porque el término de x al cuadrado directamente desaparece. ¿Está? Entonces, viendo el valor de A, que en este caso es 2, digo, bueno, A es claramente positivo. Entonces, como es positivo, la función va a ser feliz. Buenísimo, ya está. Saber que la función tiene una concavidad positiva, alias feliz, ¿sí? Ya me va a dar determinada información. Ya sé que la función va a ser así y el vértice va a ser el punto mínimo. Eso es importante, ¿está? Bueno, bárbaro, pero a la hora de graficar necesito más cosas. Solamente con saber que es feliz no me alcanza. Entonces, vamos a calcular las raíces. Las raíces, ya sabemos desde función lineal, desde el video anterior, que son la intersección entre la función y el eje x. Y para calcular las raíces, lo que hay que hacer para cualquier función es igualarla a 0. Porque claro, si yo estoy sobre el eje x, ¿cuánto vale y sobre el eje x? ¿Tengo un desplazamiento en y? No, si estoy sobre el eje x, y vale 0. Por eso es que lo igualamos a 0, decimos que y vale 0. Y ahí se buscan las raíces. Solo que en este caso, claro, tengo una ecuación cuadrática. Entonces tengo que aplicar la fórmula resolvente. Menos b, más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, menos 4ac, todo afectado por la raíz, y todo dividido 2a. Entonces básicamente en el papel agarran y donde dice b, ¿qué van a poner? Bueno, b vale menos 4, a vale 2 y c vale menos 16. Acá dicen menos b, menos 4. Entonces menos 4 me quedaría más 4. Bueno, y así tienen que reemplazar en esta expresión. Ya lo hicimos desde la práctica 0. No lo voy a hacer ahora en el video. Yo ya sé cuáles son las raíces de esta función porque la acabo de inventar yo. ¿Está? Así que no me hace falta resolver esto. Pero ustedes lo pueden hacer. Si quieren ahora ponen el pausa del video. Empiezan a hacer la resolvente, ¿sí? Y después cuando sacan la pausa se dan cuenta que las raíces de esta función son tal y tal. ¿Está? Bueno, bien, déjenme hacer un poquito de memoria. Yo había inventado recién esta función. Y las raíces, ya les digo, eran menos 2 y 4. Menos 2 y 4. Eran las raíces, listo, nada, tenía que pensarlo. Eran menos 2 y 4. Ustedes hagan la fórmula resolvente y los resultados que tienen que obtener es menos 2 y 4. ¿Sí? Esas son las dos raíces que salen de ahí, salen de ahí. Practíquenlo, háganlo ahora y vean si le da menos 2 y 4 y si no lo consultan, ¿está? Entonces, las raíces son menos 2 y 4. Significa que si yo pongo en x menos 2 o 4, me tiene que dar 0. Voy a probar con menos 2. Menos 2 al cuadrado y me queda menos 2 por menos 2 me queda 4, positivo. Multiplicado por 2, 8. Menos 4 por menos 2. Y 4 por menos 2 es menos 8. Menos 8 es más 8. Entonces me queda 8 más 8, 16. Menos 16,
0. Simplemente estoy reemplazando, haciendo el cálculo mentalmente y me doy cuenta que es verdad. Cuando yo pongo un menos 2 en x me da 0. Y cuando ponen un 4 me da 0. Porque claro, son las soluciones de la fórmula resolvente, también llamada Bhaskara. ¿Está? Bien, entonces tenemos que las raíces son menos 2 y 4. Entonces las voy a marcar. 1, 2, 3, 4. Ahí está. Y acá tenemos menos 1, menos 2. Bien, menos 2 y 4. Esas son las raíces. Y recordemos que la función es feliz o triste. Bueno, a es positivo, entonces tiene que ser una función feliz. Eso significa que si es feliz y tiene estas dos raíces, va a tener el vértice acá abajo, va a ser un valor mínimo. Y ese punto del vértice es el tercer punto que me falta para poder construir perfectamente, ¿sí?, el gráfico de esta función cuadrática. Entonces ya sabemos la concavidad, que la determina A, sabemos calcular las raíces, muy fácil, ¿sí?, y también vamos a saber calcular el vértice. Ese punto que tiene una coordenada X y una coordenada Y, porque claro, es un punto, ¿sí?, lo podemos calcular haciendo estas dos operaciones. La coordenada X sale de hacer este cálculo, menos B dividido 2A. Lo podemos hacer, ese es un poquito más fácil. Me queda que XB es menos B, o sea menos 4, dividido 2 por A. 2 por A, 2 por 2. Bueno, menos 4 está claro que es 4, ¿sí? Entonces me queda directamente menos 4, me queda 4. 2 por 2 me queda 4. Y 4 dividido 4, ¿cuánto vale? Y 4 dividido 4 es 1. Listo, o sea que el x vértice es 1. La coordenada x del vértice va a ser 1. O sea que va a ser acá, en esta línea imaginaria. ¿Y dónde va a estar? ¿Por arriba del eje o por abajo del eje x? El vértice. Y bueno, va a estar por abajo. ¿Y cómo sabemos que está por abajo? Y bueno, porque nosotros ya sabemos que es una función cóncava hacia arriba, tiene concavidad positiva, o sea, feliz. ¿Sí? O sea que el punto del vértice va a tener que estar en algún momento, en algún lugar desde el eje de x hasta abajo, hasta menos infinito de y. O sea que por acá va a estar el vértice, pero ya sé su coordenada x. Detalle no menor, ¿sí? Estas funciones son simétricas. O sea que si yo las divido a la mitad, ¿sí?, una mitad es exactamente igual a la otra. Entonces siempre va a pasar esto de que el x vértice está a mitad de camino de las raíces. Como yo ya conozco las raíces, podría haber dicho que el x vértice es 1 sin hacer ningún tipo de cálculo. Igualmente en los exámenes hagan el cálculo, ¿sí? Pero esto que les estoy diciendo es muy importante para la forma factorizada. Son simétricas estas funciones, ¿está? Una mitad es idéntica a la otra, dividiendo por una recta imaginaria que es el x vértice. Entonces, esta es la coordenada de x vértice porque, claro, ¿qué distancia hay entre menos 2 y 4? Bueno, tengo 2 unidades y 4, o sea, 6 unidades. La mitad de camino es 3, o sea que si de acá avanzo 3 unidades, llego a 1. Si desde acá avanzo 3 unidades, llego a 1, ¿ven? Es la mitad de camino. Y ahí justamente está x vértice. ¿Cómo hago para calcular el vértice? Bueno, voy a poner en la función original, donde dice x, pongo x vértice, o sea, reemplazo. Si quiero calcular el y vértice, la coordenada y del punto del vértice, entonces agarro la coordenada x, que vale 1, y lo pongo acá y acá, en la función, ¿ven? F de 1 hago, f de x vértice. Entonces hago 2 por 1 al cuadrado, menos 4 por 1, menos 16. Y me fijo cuánto me da. Bueno, 1 al cuadrado es 1, multiplicado por 2, 2. 2 menos 4, ¿cuánto es 2 menos 4? 2 menos 4 me da menos 2. Menos 16 me da menos 18, o sea, un número que está bastante abajo. Vamos a poner que esto es menos 18, ¿sí? Bien, esperen que está chorreando un poco el marcador. Bien, disculpen, ¿eh? Bárbaro, entonces vamos a poner menos 18, ¿sí? Ahí tengo el vértice. Una vez que tengo el vértice, esto obviamente debería estar un poco más abajo, pero no me alcanza el pizarrón. Una vez que tengo el vértice, simplemente hago las dos ramas de la parábola. ¿Está? Y ahí tengo la función cuadrática de concavidad positiva, ¿sí?, que tiene como raíces a menos 2 y a 4, y como vértice tiene al punto 1 menos 18. Este es el vértice. Y ya estamos con esto, ¿sí?
Con esto ya está. ¿Podemos analizarla? Sí. ¿El dominio cuánto vale? Bueno, el dominio de estas funciones siempre van a ser todos los reales. Siempre va a ser todos los reales. Bien, bárbaro. Permítame borrar esto de acá. Dominio van a ser todos los reales. ¿Qué pasa con las raíces? O lo también llamado el conjunto de ceros. Y bueno, el conjunto de ceros van a ser las dos raíces, ya las tengo, ¿no? Entre llaves van de menos 2 y 4, que estos son los dos valores puntuales, ¿ven? Menos 2 y 4, eso es el conjunto de ceros. ¿Y la imagen? Bueno, la imagen es como el dominio, pero en i. O sea, me tengo que preguntar cuáles son todos los valores de i que tienen asociada la función. Por ejemplo, este valor tiene asociada la función, este valor tiene asociada la función. Este valor tiene asociada la función. Significa que hay por lo menos un valor de x que cuando yo lo pongo en la función me devuelve ese valor de y. Ahora, puedo darme cuenta que el punto mínimo de la función es el vértice. Entonces, más abajo de y igual a menos 18 no va a haber función. Si yo me paro en y igual a menos 20, ¿me encuentro a la función? No, nunca, porque la función recién empieza a existir a partir de y igual menos 18, de la ordenada menos 18. O sea que la imagen va a ser desde menos 18 hasta más infinito. Desde menos 18 hasta más infinito. Y acá va la pregunta clave. ¿Qué pongo en menos 18? ¿Paréntesis o corchete? Y bueno, en menos 18 yo me encuentro a la función. Me encuentro, o sea, menos 18 tiene a la función asociada. ¿Eso qué significa? Que como tiene a la función asociada, entonces menos 18 pertenece a la imagen. Como pertenece, corchete. Y ahí tenemos imagen, conjunto de ceros y dominio. Y por último, vamos a introducir los conceptos de conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Esto me lo pueden pedir para cualquier función. De hecho, lo podríamos haber visto para funciones lineales, pero la verdad me parece mejor explicarlo acá porque el conjunto de positividad y negatividad son un poquito más interesantes para las cuadráticas. ¿Está? Conjunto de positividad básicamente son todos los valores de x, El único que es valor de y es la imagen. O sea, positividad y negatividad son todos valores de x que tienen asociada la función para algún valor positivo de y. O sea, los que están por arriba del eje x. ¿Sí? ¿Este valor tiene asociada la función? Sí, acá arriba, porque esto obviamente sigue subiendo, ¿no? Acá arriba. Ah, bueno, ¿y esto es un valor positivo de y? Sí, claro. Ah, bueno, entonces esto es parte del conjunto de positividad. Básicamente, donde la función esté por encima del eje, por ejemplo acá, ¿ven? Que la función está por encima del eje, o acá, que la función también está por encima del eje, todo esto va a ser conjunto de positividad, porque la función la encuentro claramente por encima del eje. Ahora, el conjunto de negatividad van a ser todos los valores de x, que son todos estos, que tienen asociada la función para valores negativos de y. ¿Ven? Que tienen la función por debajo. Entonces el conjunto de positividad va a ser de menos infinito a menos 2, porque son valores de x, de menos infinito a menos 2, unión de 4 a más infinito. Y el de negatividad va de menos 2 hasta 4. Perfecto. O sea que no solamente hice el gráfico gracias a la forma polinómica que me da a, b y c, y con a, b y c puedo calcular o puedo ver cuál es la concavidad, puedo calcular raíces, puedo calcular vértices, tengo todo básicamente, ¿no? Con la polinómica tengo toda la información para poder hacer un gráfico y un posterior análisis. No se preocupen por el tema, por el tema del análisis, porque después les voy a hacer un video solo para lo que es análisis de funciones, un video en donde voy a desarrollar dominio, imagen, ceros, positividad, negatividad, crecimiento, decrecimiento, ¿está? Así que va a ser como un videito de 10 minutos donde explico esos conceptos, y otro video también voy a hacer, además de ese video en donde explico los conjuntos, en donde explico el análisis de las funciones, voy a hacer otro video, pero en ese otro video voy a estar explicando los problemas de dominio, ¿sí? Porque hasta ahora el dominio siempre es reales. ¿Y siempre va a ser reales? No, en algunas funciones no. Ya se los adelanté en la función lineal. Por eso van a tener un video específico que se va a llamar problemas de dominio, ¿sí? Cuando el dominio no me da reales, básicamente, ¿no? Cuando es que tengo un problema y entonces algún valor está fuera de mi dominio. Ese va a ser otro video. Bueno, seguimos entonces, ya que la forma
polinómica quedó clara, ahí tienen toda la explicación de cómo graficarla. Ahora voy a pasar a la canónica y bueno, obviamente después a la forma factorizada. Seguimos entonces, ahora vamos con la forma canónica, ¿sí? Ya vimos la forma polinómica, vimos qué información importante me da la forma polinómica y cómo graficarla. Y ahora vamos con la forma canónica, que es en realidad otra manera de expresar una misma función. Igualmente no estoy trabajando con la misma función, inventé otra función, pero la función de recién la podríamos haber escrito ahora de forma canónica, ¿está? Recordando que A es el mismo valor que aparece en las tres. Antes teníamos una función donde A valía 2, la de recién, la polinómica. Bueno, si yo la quisiera escribir en forma canónica, A sigue valiendo 2. Ahora tengo que poner el valor de X vértice e Y vértice. O sea, los valores de X vértice e Y vértice hallados en el ejercicio anterior, ¿tá? Eso si me hubiesen pedido la forma canónica de la función anterior. Pero bueno, vamos a explicar la forma canónica. Inventé otra función que no tiene nada que ver con la función que acabamos de trabajar para polinómica. No tiene nada que ver, pero esto que les acabo de comentar es para que quede claro que ustedes una función, si tienen la determinada información clave, la pueden pasar a forma canónica y también la van a poder pasar a forma factorizada. ¿Está? Bien. ¿Qué información clave me da la canónica? La polinómica me daba A, B y C. Números con los cuales yo podría meterlos en formulitas y sacar raíces, vértices, todo. O sea, básicamente me da toda la información. Bien, la canónica no me da A, B y C, pero me da una información servida en bandeja, ¿sí? Y es el vértice, ya me lo dice. A ver, me dice que el vértice va a ser el punto que tenga estas dos coordenadas. Si el punto vértice es X vértice y vértice, ¿cómo va a ser el vértice para esta función? Bueno, X vértice es esto que aparece acá. Y fíjense que dice menos X vértice, menos 1. O sea, ¿cuánto vale X vértice? ¿1 o menos 1? Bien, si la fórmula dice menos, este menos es el menos correspondiente a la fórmula. O sea que 1 es el valor correspondiente a X vértice. Entonces, si me figura acá X menos 1 significa que el X vértice es 1 positivo. O sea que a la hora de hablar del X vértice, miro esto y le pongo el otro signo, el opuesto, ¿está? Si dice menos 1, entonces X vértice es 1 positivo. Si acá hubiera dicho más 1, entonces X vértice es menos 1. Le cambiamos el signo, ¿sí? Eso tiene que ver con que el menos viene de la fórmula, no es propio del X vértice. Entonces, si dice menos 1, X vértice vale 1. Y vértice es lo que aparece después del paréntesis y no hay que cambiar el signo. Si dice más 4, y vértice vale 4. Entonces, solamente con ver a la expresión canónica, directamente ya sé cuánto vale el vértice. 1, 4. 1, 4. Lo puedo marcar inclusive, ¿eh? Punto 1, 1, 2, 3, 4. Entonces ya aproveché la información más importante que me da la forma canónica. Me da el vértice servido en bandeja. ¿Estamos? Bien, bárbaro. ¿Qué otra cosa es importante a la hora de graficar? Bueno, hay que saber si la función va a ser cóncava hacia arriba, o sea, feliz, o cóncava hacia abajo, concavidad negativa, triste. Y para eso nos tenemos que fijar el valor de A. A es lo que multiplica este paréntesis. Y acá me figura un menos, o sea que evidentemente A vale menos 1, claro. Porque si yo tengo un menos 1 multiplicando el paréntesis, me queda directamente menos el paréntesis. O sea que A vale menos 1, bueno, es un valor negativo. Va a ser una función cuadrática de concavidad negativa o triste, ¿sí? Entonces, de este vértice, las dos ramas van a ser así. Eso significa que voy a cortar el eje X acá y acá. O acá, no sé, en algunos puntos del eje. Pero lo voy a cortar dos veces. Claro, esta función tiene dos raíces. Y si hubiera sido de concavidad positiva, con un valor de A positivo, bueno, el vértice sería el valor mínimo y sería una cosa así, que no corta el eje nunca, o sea que no tiene ninguna raíz, ¿está? Bueno, ¿cómo se hace para calcular las raíces en una forma canónica? Muy fácil. Igualamos a 0, como hay que hacer siempre, igualamos a 0, pero ahora no voy a aplicar la fórmula resolvente, la de menos b más menos, no, simplemente despejo. Fíjense, yo acá igualé a 0, ¿no? Entonces el 4 que está sumando lo pasé restando, ¿sí? Después acá tengo un menos 1 que está multiplicando, puedo decir que lo pasé dividiendo. Menos 4 dividido menos 1 me da 4, ¿ven? O sea, este menos 1 pasó dividiendo al menos 4 y menos 4 dividido menos 1 me dio 4. Ahora el 2, que está como exponente, lo voy a pasar como raíz
Y la raíz de 4 me da dos valores en realidad. Perdón, acá puse 4, debería haber puesto 2. ¿Sí? La raíz de 4 me da 2, pero también me da menos 2. ¿Estamos? No sé por qué le había puesto 4 ahí. Bien, entonces, la raíz de 4 me da 2 y menos 2. Entonces, si yo utilizo el valor de 2, paso el 1 sumando y esto me da 3. Si yo utilizo el valor de menos 2, paso el 1 sumando, esto me da menos 1. O sea que acabo de encontrar las dos raíces. Disculpen, que había puesto 4 acá, fue una confusión nada más. Así que ahí tengo las dos raíces que son menos 1 y 3 respectivamente. Entonces muy fácil fue calcular las dos raíces. Puedo marcarlas. Menos 1 y después tengo 2, 3, acá. ¿Ven? Y se sigue cumpliendo, y esto se va a seguir cumpliendo porque las cuadráticas son funciones simétricas. Se sigue cumpliendo que la coordenada x del vértice, o sea 1, se encuentra a mitad del camino de las raíces porque es simétrico. Este es el punto 3, este es el punto menos 1 y este es la coordenada x1. ¿Ven que está a mitad de camino? A 2 unidades de esta raíz y a 2 unidades de esta otra raíz. Finalmente, para graficar, ¿qué hago? Bueno, muy fácil, ¿sí? Muy fácil. Lo que voy a hacer en este caso es unir los puntos. ¿Está? Y recordemos que esto es 4. Y ahí ya está, tengo la función graficada. ¿Qué voy a hacer ahora ya que está graficada? Bueno, voy a borrar acá, el cálculo de las raíces ya quedó ahí, y la voy a analizar, ¿sí? Vamos a hacer el análisis. Si bien ya les dije que les voy a hacer un video exclusivo para explicar cómo se analizan las funciones, dominio, imagen, para que lo tengan ahí bien ordenado en un video y sea muy fácil recordar cada vez que tienen que repasar ese tema, les voy a hacer un video y también les dije que les voy a hacer un video de los problemas de dominio, pero esos son videos aparte, ¿sí? Pero bueno, ya podemos decir el dominio. Las funciones cuadráticas tienen como dominio los reales, porque claro, no hay ningún problema para x ahí. Yo puedo poner cualquier valor de x ahí, porque a cualquier valor de x yo le puedo restar 1 y al final después lo puedo elevar al cuadrado, ¿está? Estábamos acá, estábamos empezando a hacer el análisis de las funciones, ¿sí? Dominio entonces son todos los reales. Porque yo puedo poner en x cualquier valor, positivo, negativo, 0, ¿sí? Puedo poner cualquier valor, porque total, a ese valor le puedo restar 1, al número que me dé, sea positivo, negativo o 0, lo puedo elevar al cuadrado, a ese resultado lo puedo multiplicar por 1, y a todo eso le puedo sumar 4, no tengo ningún problema. Un problema sería, bueno, dividir por algo que tenga x, y eso me puede llegar a ser dividir por 0. Y eso no se puede, entonces ahí tendría un problema de dominio, ¿sí? Igual les repito, después les voy a hacer un video especial para todos los problemas de dominio antes de empezar a ver las funciones que nos dan problemas de dominio. Pero las lineales, las cuadráticas, las polinómicas de grado mayor a 2, todas las que están en la práctica 2 no me dan ningún problema de dominio, tienen dominios reales. Bien, ¿qué pasa con la imagen? Bueno, en este caso, la imagen va a venir desde menos infinito, porque está claro que estas funciones... ¿sí? Estas funciones vienen desde menos infinito hasta este valor máximo. ¿Y este valor máximo a qué valor de i corresponde? Y corresponde a 4. Recuerden que la imagen es el único conjunto en función de valores de i. Entonces la imagen va a ser de menos infinito hasta 4, con corchete. ¿Está? Porque el 4 está incluido, claro. El 4 es un valor de i, es una ordenada que sí tiene la función. Tiene al último punto, al de más arriba, al máximo de la función. Bueno, pero tiene a la función asociada y sí, entonces lo incluimos. Bien, después tenemos conjunto de ceros, que va a ser muy fácil. Son solamente las raíces con llaves, que son menos 1 y 3. Y después tenemos conjunto de positividad y conjunto de negatividad. También está el intervalo de crecimiento y de decrecimiento, pero como les dije que les voy a hacer un video aparte de análisis de funciones, donde va a estar todo lo que tienen que saber aclarado. No lo voy a resolver acá porque no es lo central, ¿sí? Lo central es aprender a graficar las funciones cuadráticas, aprender cómo es la forma polinómica, canónica, factorizada y demás. Bien, vamos entonces con los conjuntos de positividad y negatividad. Esto quizás les puede servir que se los marque. El conjunto de positividad son todos los valores de x en donde la función está por arriba del eje. Es decir, en donde hay valores de y positivos asociados a la función, ¿ven? Entonces me doy cuenta que el conjunto de positividad va a ser desde menos 1 hasta 3. Y el de negatividad va a ser desde menos infinito hasta menos 1, porque en todo este conjunto la función está por debajo, valores negativos de i, por eso negatividad. De menos infinito hasta menos 1, unión
de 3 hasta más infinito, porque claro, de 3 hasta más infinito también la función se encuentra por debajo. Entonces, para concluir la forma canónica me da el vértice en bandeja. Ya está, ya tengo el vértice, es muy fácil, no tengo que hacer ningún cálculo, sino que simplemente ver estos números. Recuerden que este es X vértice al cual le cambiamos el signo. Si dice menos, es más. Si dijera más, es menos. Y el valor de Y vértice queda como está. Si dice más, es más. Si dice menos, es menos. Y después para las raíces, igual a 0. Recuerden que es una función simétrica. Y también se sigue cumpliendo esto de que si A, este valor de acá, es positivo, la función va a ser feliz, pero si A es negativo, como en este caso, la función es triste, o sea, concavidad negativa, cóncava hacia abajo. Seguimos entonces ahora con la forma factorizada, la última de las 3 formas en las que puede aparecer una función cuadrática, ¿está? Finalmente, entonces, vamos con la forma factorizada, la última de las 3 formas que nos falta. Y la forma factorizada siempre tiene A adelante, esto es común en las 3 tienen A, ¿sí? Como primer factor. Acá A solo multiplica X cuadrado, acá A multiplica entre paréntesis y acá A multiplica a todo, ¿sí? La forma factorizada se llama justamente factorizada porque está expresada en forma de factores, distintas cosas que se multiplican. La forma polinómica más de un término, polinomio más de un término, ¿está? Tenemos 1, 2, 3 términos. ¿Estamos? Bien, bárbaro. Entonces, vamos con la forma factorizada. Lo que tiene de especial la forma factorizada es que me da servido, pero no el vértice. La que me da servido el vértice es la canónica. La factorizada me va a dar servida las raíces. Entonces podemos decir que la polinómica me da A, B y C para calcular todo. La canónica me da el vértice y para calcular las raíces igual a 0. Y para la factorizada ya me da las raíces y para calcular el vértice ahora vamos a ver qué se hace, ¿sí? Entonces las raíces ya están. Las raíces son x0 y x1, ¿ven? X menos x0, esa es la primera raíz. X menos x1, esa es la segunda raíz. O sea que x0 y x1 son las 2 raíces. Y siempre tenemos que hacer lo mismo, ¿eh? Si acá dice x menos 4, ¿cuál es la raíz? ¿4 o menos 4? 4. Si acá dice negativo, entonces la raíz es positiva, porque claro, la fórmula me dice x menos x0, x menos x0, o sea que 4 es x0, ¿sí? La primera raíz va a ser 4, o la segunda, porque esta, que acá dice más 6, es en realidad menos 6, entonces para ponerla en orden, primero pongo la negativa y después pongo la positiva. Estas son las 2 raíces, este es el conjunto de ceros de la función. Ya sabemos que, aunque no hayamos hecho el gráfico, el dominio de esta función va a ser los reales también, ¿sí? Y bueno, después vemos conjunto de positividad, negatividad, imagen y demás. Bien, bárbaro. Entonces puedo marcar las raíces. Ya que estoy, puedo marcar las raíces sin ningún tipo de problema, que son menos 6 y 4. Entonces, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Está menos 6, dice ahí. Y acá tengo 1, 2, 3, 4. Y ahí tengo 4, ¿ven? Ya tengo las 2 raíces marcadas, menos 6 y 4. Esas son las 2 raíces. Me pregunto, ¿es una función feliz, o sea, cóncava hacia arriba, concavidad positiva, o de concavidad negativa? Bueno, para eso hay que mirar A. A es el número que aparece multiplicando ahí. Y acá yo no veo nada, entonces hay un 1 multiplicando. 1, o sea, positivo. O sea que esto es una función feliz, concavidad positiva, porque el número que está delante del paréntesis es 1, es un número positivo. Entonces va a ser feliz. ¿Está? Eso significa que el vértice va a estar por debajo. ¿Cómo calculo el vértice? Bueno, es muy fácil. Yo les había dicho que son funciones simétricas y la coordenada x del vértice está siempre a mitad de camino de las raíces. ¿Qué distancia hay entre las raíces? Entre menos 6 y 4. Y tengo 6 unidades y 4 unidades. O sea, la distancia que hay entre las raíces es 10. Bueno, el x vértice va a estar a mitad de camino. Si tengo 10 unidades, mitad de camino es 5. O sea, a 5 unidades de cada uno. Desde acá me muevo 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. Y caigo acá. En x igual menos 1. Ese es entonces, x igual menos 1 es entonces el x vértice. Y ya sé que el y vértice va a estar por debajo, va a ser negativo, porque es una función feliz de concavidad positiva. Entonces ya sé, sin hacer ningún cálculo, solamente entendiendo que son funciones simétricas, ya sé que este valor es el x vértice y vale menos 1.
Perfecto, está ahí, ¿sí? Entonces ahora me encantaría saber cuánto vale y vértice. Bueno, para saber cuánto vale y vértice voy a hacer algo muy fácil. Voy a agarrar el valor de x vértice y lo voy a poner acá, en donde diga x, para calcular cuánto vale y vértice. ¿Está? ¿Por qué? Y porque y vértice es igual a la función evaluada en x vértice. O sea, voy a mi función, donde dice x pongo menos 1, Menos 1 menos 4 me da menos 5. Menos 1 más 6 me da 5. O sea, me termina quedando menos 5 y 5. Menos 5 por 5 es menos 25. O sea que el y vértice va a estar, ponele que es acá, menos 25. ¿Sí? Obviamente menos 25 para que sea proporcional debería ser acá abajo. Pero no voy a manchar toda la pared, ¿está? Así que esta es la coordenada y del vértice. Si lo junto con la coordenada x, que es menos 1, ahí tengo el punto del vértice. Finalmente, para graficar estos puntos, y me queda el gráfico. Me quedó ahí más o menos, ¿no? Como que esta me quedó un poquito más ancha que esta de acá. Pero bueno, eso porque lo acabo de hacer a mano, ¿no? En el pizarrón. Así que este sería el gráfico, un poquito más lindo debería ser, vamos a poner un poco más lindo. Ahí, un poquito mejor, ¿sí? Ese sería el gráfico. Dominio reales, ¿sí? Conjunto de positividad, bueno, van a ser todos los valores de x cuyo valor de y asociado esté por arriba. O sea, este pedazo de acá y este pedazo de acá tienen la función por arriba. Esto es de menos infinito hasta menos 6, unión de 4 hasta más infinito. Y el conjunto de negatividad, por su parte, va a ser de menos 6 hasta 4. ¿Cuánto vale la imagen? Bueno, la imagen son valores de y. Viene desde su valor mínimo, menos 25, hasta más infinito. Menos 25 hasta más infinito. Y con esto ya está. Con esto pudimos graficar, pudimos analizar, gracias al gráfico, ¿sí? Una función cuadrática que está escrita en forma factorizada. Fácil, la verdad que fácil, porque las raíces ya vienen regaladas. Ya está, me aparecen ahí las raíces, ¿sí? ¿Y qué más tengo que hacer? Buscar el x vértice, que siempre está en la mitad de camino de las raíces. O sea que lo podemos sacar, ¿no? Si esto es menos 6 y esto es 4, la mitad del camino va a estar en menos 1. ¿Sí? Lo podemos calcular sin ningún tipo de problema. Es como una especie de promedio. ¿Está? En realidad, más que promedio, es el punto medio entre estos dos valores. El punto medio entre esos dos valores. ¿Está? Bueno, perfecto. ¿Sí? Entonces ya tenemos el gráfico completo de esta función cuadrática en forma factorizada. Expliqué entonces la forma polinómica, canónica y factorizada. ¿Qué otra cosa me pueden llegar a tomar, ¿sí? Con funciones cuadráticas? Bueno, me pueden pedir la intersección entre una función cuadrática y una lineal. Por ejemplo, yo tengo una lineal que es así. ¿Cuáles son las intersecciones? ¿Cuáles son los puntos en que se cortan estas funciones? Y bueno, acá y acá. Ah, 2 puntos. Sí, 2 puntos. ¿Y cómo se calculan esos 2 puntos? Agarro la función cuadrática que se llama f y ponerle que la función lineal se llama g. ¿Qué es lo que voy a hacer? Y bueno, para encontrar la intersección hago f igualada a g. De la misma manera que nosotros buscábamos la intersección entre una función lineal y otra función lineal y me daba una intersección si es que había, porque si eran paralelas no había intersección. Bueno, de la misma manera vamos a buscar la intersección ahora. Entre dos funciones cualesquiera, siempre la intersección se busca de la misma manera, igualando las funciones. Entonces debería poner esto igual a la expresión de esta función lineal. ¿Y cuántos valores de x voy a encontrar como solución? Y como hay 2 puntos de intersección, voy a encontrar 2 valores. ¿Ven? Uno que va a ser este valor de acá y otro que va a ser este valor de acá. ¿Listo? ¿Ahí voy a tener los puntos? No, voy a tener la coordenada x de los puntos de intersección. ¿Y cómo encuentro la coordenada y de los puntos de intersección? Bueno, agarro ese valor x, ¿sí? Y lo reemplazo en cualquiera de las dos funciones, en la lineal o en la cuadrática. Total, me va a dar lo mismo. Si ambas funciones en este punto valen lo mismo, si están en el mismo lugar. Si es un punto de intersección, puedo reemplazar esa coordenada x en cualquiera, en f o en g, y me va a dar el mismo valor. Porque claro, son iguales en esos puntos. ¿Está? Es la definición de una intersección. Y esto es todo lo que les pueden tomar. Igual en las clases de Zoom vamos a ver cómo se resuelven los ejercicios porque hay que razonar. Pero razonar utilizando todas estas cosas que les expliqué acá. Entonces con esto terminamos cuadrática. Próximo video, función polinómica. No me estoy refiriendo a esto.
Va a ser algo parecido a esto, pero va a tener más términos y fundamentalmente x va a estar elevado a un número más grande que 2. Puede ser x cubo, x cuarta, x a la 5. Todas esas son ejemplos de funciones polinómicas de grado mayor a 2. Entonces ya está apareciendo una palabra que es el grado, ¿no? Grado mayor a 2. Evidentemente, las cuadráticas ¿de qué grado son? Y como el mayor exponente que tiene x es 2, se las llama funciones de grado 2. Bueno, las próximas, las polinómicas, van a ser funciones de grado más grande que 2. O sea, estas todavía no. ¿Está? Y con eso ya vamos a tener toda la práctica 2 lista. Bueno, hasta acá entonces función cuadrática. Ya pueden empezar a resolver ejercicios de la guía.